Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María, seguidores de Jesucristo, a quienes el Señor nos recuerda que tenemos, de verdad, si le seguimos, que ponerle lo primero, no lo segundo ni lo tercero. Él es el primero y todo lo demás es bueno. Él mismo nos ha dado la familia y tantas personas y bienes, pero siempre en su lugar, porque incluso, naturalmente, uno mismo debe ponerse después del Señor, y por eso los mártires han puesto a Cristo por encima de su propia vida. El seguimiento de Jesús, que, claro, si lo vemos así en lo negativo nos asusta, pero es que Él siempre nos da mucho más, el 100 por 1 y la vida eterna. Un seguimiento de Cristo, una moral cristiana que, por otra parte, la primera lectura de hoy, así como en la Santa Misa se proclama este Evangelio que acabamos de leer en su inicio, en la primera lectura estamos con la carta de San Pablo a los Romanos, donde escucharemos: a nadie le debáis nada más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Jesucristo, amar al prójimo, es la clave de nuestra moral, un corazón filial y fraternal, un corazón de seguidor de Cristo, y el amor es el que hace que lo que en sí mismo pueda resultar duro, sin embargo, resulte gozoso al final, porque lo que realmente es insoportable es una vida vacía, sin amor, sin sentido, sin esperanza. Pero cuando hay eso, todo se lleva con paz, con gozo, con alegría y con esa profunda esperanza de encontrarnos con el Señor. Pues es lo que le pedimos al Señor cada día, es lo que vivió Santa Isabel de la Trinidad, que hoy recordamos, esa carmelita que en pocos años se hizo santa, allí en Dijon, en Francia, y es el ejemplo de tantos santos. Nos acompaña hoy Cristina Rubio. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, padre. Dirán quizás los oyentes de ayer: ¿qué pasó? Que no había catecismo en directo. Es que tuvimos una jornada muy especial en Radio María, de la que fuiste testigo, ¿verdad? Sí, la verdad es que fue una jornada muy emocionante y no lo pudimos tener pues porque tenía que prepararse para hablar a todos los sacerdotes que colaboran con Radio María, que pudieron acercarse al encuentro que tuvimos ayer con ellos, y que, bueno, pues imagino que fue también muy especial para ellos. Sí, ayer convocábamos a los sacerdotes voluntarios de programación de Radio María. Son más de 70. Claro, en toda España y con muchísimas ocupaciones, pues obviamente no pudieron asistir todos, pero vaya, prácticamente en la mitad, más de 30, nos reunimos en una casa de espiritualidad aquí en Madrid. Vino Monseñor Munilla, tuvo una magnífica charla sobre la comunicación a través de los medios de comunicación. Y bueno, en general, lo que es la comunicación de un apóstol, de un testigo, de un sacerdote, la evangelización, y luego ya aplicándolo a la radio. Tuvimos a un profesor de periodismo de la Francisco de Vitoria, Guillermo Vila, de una charla también magnífica sobre la radio. Y luego, bueno, los mismos que estamos, Radio María, un servidor, vosotras, Nicolás, en fin, todo lo que puede ayudar a que ese magnífico plantel de sacerdotes, que además de sus muchas tareas hacen este esfuerzo de estar en las ondas de la radio, pues un día muy intenso, desde la mañanita hasta casi las 7 de la tarde, en que nos reunimos, pero la verdad es que un gozo el ver todo ese grupo nutrido de sacerdotes. Hay fotografías en Facebook, quien queráis verlas, y en Twitter también se fueron publicando. Pero hoy también vamos a tener un día muy intenso, porque como acabas de anunciar, nos vamos esta tarde a la Almudena, y es que es tradición ya desde hace años que Radio María retransmite una vigilia bien bella, ¿verdad, Cristina? Sí, la verdad es que ya es algo muy tradicional y yo creo que es muy seguido por nuestros oyentes. Bueno, pues como mañana es el Día de la Almudena, hoy a las 8:30 va a haber una vigilia en la catedral, y allí nos desplazaremos para retransmitirles pues los cantos, la belleza de esta noche que promete.
Es la patrona de Madrid, Nuestra Señora Santa María la Real de la Almudena. Mañana 9, pero la víspera es esa tradicional vigilia. Originariamente es una vigilia de jóvenes, pero la verdad es que va todo el pueblo cristiano y de hecho tienen los jóvenes que sentarse ahí por el suelo porque se pone la catedral a rebosar. Y pues ya, como digo, la retransmitiremos a través de las ondas, conectaremos ya, si Dios quiere, 8:15, pero está previsto que empiece a las 8:30. Así que esa vigilia de la Almudena, aunque luego eso no quitará que a las 11 también tengamos el programa de los miércoles, El Hombre de Dios, que remataremos el bloque de la esperanza en ese pensador francés Camus, que aunque ha pasado la historia como ateo y desesperanzado, pero se ha sabido cómo estaba buscando la fe, cómo estaba buscando la verdadera esperanza. Pero eso será después de disfrutar de esa vigilia de la Almudena. Nosotros vamos a seguir también conociendo un poquito más cómo vivió la esperanza en medio del sufrimiento inmenso, del dolor, aquel jesuita que quedó prisionero durante casi 25 años en los gulag de la Unión Soviética, el padre Walter Fisek. Nos está enseñando también mucho sobre vivir la alegría, vivir la esperanza, seguir a Cristo con la cruz, seguir a Cristo con tantas dificultades que implicó el apostolado en el que él se había metido de evangelizar Rusia, que acabó pues en esos campos de concentración de Siberia. Pero ahí siguió, dando testimonio de Jesucristo. Memorias de un jesuita en el Gulag, padre Walter Fisek, va contándonos sus reflexiones en esta parte del libro que estamos resumiendo, cuando estaba en esos campos de trabajos forzados en Siberia. Vamos a fijarnos un poquito en un capítulo que titula Apostolado, aunque veremos que en realidad es apostolado a través del sufrimiento, que es de lo que más nos va a hablar. Después de aquellos terribles 5 años en Lubyanka, en una celda aislado, luego ya estuvo en estos campos de trabajos forzados, pasándolo mal, pero al menos pues estaba entre otras personas con las que podía hacer apostolado, que a eso había ido a la Unión Soviética, aunque no se imaginaba que iba a ser en esas condiciones tan duras. Pero es lo que el Señor le había ido pidiendo. Él siguió a Cristo, no se echó atrás cuando llegó la cruz. Y escribe: el objetivo de mi estancia en Rusia fue siempre, desde el principio hasta el final, el mismo: ayudar a la gente a encontrar a Dios y a alcanzar la vida eterna. Esto es algo que tenemos muy olvidado, que a fin de cuentas lo fundamental es esto, que alcancemos la vida eterna y que ayudemos a los demás a alcanzarla, lo que siempre hemos llamado la salvación del alma. El modo en que llevaría a cabo la tarea de salvar almas, la forma que tomaría, fueron imprecisos desde el primer momento, pero era una imprecisión que no me preocupaba, porque por entonces, detrás de toda difusa visión del futuro, contaba con la certeza de la fe y con una confianza plena en la obra de la divina providencia. Durante los 23 años que pasé en la Unión Soviética, siempre estuve convencido de que Dios me quería allí, y cualquier cosa que hiciera, importante o no, confirmaba de alguna manera mi fe, mi confianza en su voluntad, una confianza derivada de la convicción de estar haciendo su voluntad e intentando cumplir lo que Él me pedía cada día. Al fin y al cabo, mientras Dios estuviera conmigo, nada malo podía sucederme. Tan sencillo me parecía entonces como cuando lo escribo ahora. Al principio solo tenía una vaga conciencia del dolor y el sufrimiento con que me encontraría en el curso de mi estancia en la Unión Soviética. Para ser sincero, nunca pensé demasiado en las penalidades a las que me enfrentaría en Rusia. No me costaba decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y confiar en que Dios me protegería mientras yo me esforzara por cumplir su voluntad. El dolor y el sufrimiento es algo en lo que todos tendemos a no pensar, algo que preferiríamos evitar. Recuerdo que de niño
Aborrecía los sermones y las pláticas de los retiros que trataban de la pasión del Señor. La descripción de la agonía de Cristo que hacían los profesores o quienes dirigían los ejercicios espirituales me provocaban escalofríos. Y aquí pues tenemos que pensar eso, que el santo no es el que le gusta mucho el dolor, a todos nos cuesta instintivamente. Pero el Señor va dando su gracia cuando llegan esos momentos. Por eso se pregunta luego, ¿fui a Rusia porque quise? No, fui porque estaba convencido de que Dios me quería allí. Y el hecho de estar allí y seguir la voluntad de Dios conllevaron sacrificio, conllevaron abandonar mi país. A los jesuitas que conocía y con los que trabajaba, a mi familia y a mis amigos, y todo lo relacionado con mis primeros 30 años de vida. En una palabra, conllevó romper con cuanto había conocido y hecho hasta entonces para adaptarme a una vida de penalidades enteramente nueva, extraña, ardua y difícil, en la que llevar a cabo un apostolado. Pero pensemos que de una manera, si queremos, claro, menos llamativa, pues en toda vocación ahí se nos piden sacrificios. Por eso él mismo seguía escribiendo. Es el mismo sacrificio que hace y se le exige a mucha gente. Los misioneros, los soldados, los matrimonios, los jóvenes que dejan su casa por primera vez. Este sacrificio constituye la prueba primera de toda vocación, de toda llamada, a seguir la voluntad de Dios. Aquí estoy para hacer tu voluntad, Dios mío. Ese debe ser el fundamento de toda vocación cristiana. Y solo a la luz de esa fidelidad a la voluntad de Dios en el sacrificio, en el dolor y en el sufrimiento, deberíamos escuchar las palabras de Cristo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor sabe aquello que nos va a ir pidiendo y nos va a ir dando en cada momento la gracia para llevarlo. No nos pongamos a cavilar, ay, si Dios me pide esto, lo otro, y si me pasa no sé qué, y si me viene una enfermedad. Son cavilaciones inútiles. Aquello que el Señor disponga en su providencia, que te envíe o que permita, pues a la vez va a ir acompañado de la gracia para vivirlo de una manera que te santifique. Por tanto, no cavilemos. Vivamos el día a día, vivamos el momento presente. Y en ese momento en que llegue, como digo, la cruz, también vendrá el Cirineo, también vendrá Jesucristo, también estará la Virgen María para ayudarnos. Como ayudó a este hombre que, si hubiera pensado en todo lo que iba a sufrir, pues se hubiera asustado, quizá no hubiera ido a Rusia, pero que fue viviendo el día a día. Y el Señor le dio la fortaleza necesaria para santificarse ahí, para ayudar a sus hermanos. Pues también se lo pedimos nosotros, con cruces sin duda mucho más pequeñas ordinariamente, pues sepamos llevarlas con esa confianza en la gracia de Dios. Gracia de Dios que Él nos da para la vocación que nos encomienda a cada uno, la llamada, la misión. No hay dos vidas, dos vocaciones iguales, cada uno tiene un puesto en el cuerpo místico de Cristo, cada uno tiene una vocación. La tuya, pues esa, vívela, sin comparaciones, pues eso es donde el Señor te ha puesto, no le des vueltas, ahí tienes que fructificar. Ay, si quizá hubiera hecho de otra forma, hubiera casado con otra persona, no, yo tenía que haber sido religioso, no, yo tenía que haberme casado. Mira, donde estás ahora, ahí
es donde el Señor te ha puesto, santifícate ahí, cuentas con su gracia, pídesela, ven Espíritu Santo. Pues seguimos hablando del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, pero hemos ido viendo cómo actuó, pues lógicamente desde siempre, desde los inicios de la historia de la salvación. Estuvimos viendo la acción en lo que llamamos el Antiguo Testamento, en los profetas, y estamos ya pues en la plenitud de los tiempos, es decir, cuando llega la encarnación, pero antes del momento de la encarnación está el precursor, está Juan. Estamos hablando de Juan Bautista, este apartado Juan, precursor, profeta y bautista. Vimos el número 717, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Vimos esa escena preciosa de la visitación. Habíamos leído también el 718, pero nos habíamos quedado a medias, así que vamos a releerlo, lo retomamos aquí. Cristina, cogemos de nuevo este número 718. Juan es Elías que debe venir. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr delante como precursor del Señor que viene. Es Juan el precursor. El Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Precursor, que él corre delante. Pues sí, preparó a Jesucristo un pueblo bien dispuesto. Y ahí en él, el Espíritu Santo culmina esa obra. Fijaos, la paciencia de Dios. Nosotros queremos todas las cosas enseguida, ya. El eficientismo, bueno, pues lo más importante de todo, la encarnación, pues siglos y siglos y siglos. Desde las promesas a Abraham, pues podemos calcular unos 17 siglos hasta que se cumple, ya está bien, ¿verdad? Los tiempos de Dios, los caminos del Señor, mis caminos no son vuestros caminos. Ay, Padre, llevo mucho tiempo pidiendo esto al Señor. ¿Cuánto? Pues 2 años. Hija mía, esto no es nada, hasta que lleguemos a los siglos, o no sé cuántos años que otros han estado pidiendo, como aquel hombre que se apartó de Dios y se convirtió ya de mayor. Cuando vuelve a ver a su madre le dice: hijo mío, llevaba 40 años rezando por tu conversión. Tengamos confianza. Para el Señor un día es como 1000 años. 1000 años como un día. En Juan, el precursor, el Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y en esa preparación pues ha habido grandes profetas, todos ellos movidos por el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús hace una relación entre el gran profeta del Antiguo Testamento, Elías, aquel que se quedó solo en aquella época en que casi todo el mundo se abandonó al Señor, a Yahvé, y se pasó a los Baales, a los ídolos, y muchos sacerdotes pues se entregaron a ese falso culto idolátrico. Se quedó solo, pero fue fiel al Señor. Pues es un poco esa imagen de ese profeta, de ese Juan Bautista, que también va a ser fiel a la verdad, aunque le cueste la cabeza, literalmente. Bueno, pues qué enseñanzas para nuestros tiempos, ¿verdad? En que todos tenemos ante un ambiente adverso, en medida mayor o menor, de una manera sangrienta o cultural, pero es evidente que en casi todas partes, y desde luego en Occidente y en España, pues el ambiente cultural es adverso. Entonces la tentación es mimetizarnos. Bueno, voy a decir solo lo políticamente correcto, voy a decir lo que está de moda, me callo. Otras cosas, pues no hizo eso Juan Bautista, no, podía haberse callado, no haber dicho nada a Herodes de que estaba viviendo con una mujer que no era la suya, para que ésta no le cogiera el odio que le cogió y le costara la cabeza al final. No. La verdad es la verdad, lo cual no quiere decir que hay que lanzarla como un martillo, no. Caritas in veritate. Nos lo enseñan pues todos los papas de los últimos tiempos, ¿verdad? Pues ese amor, esa bondad de Juan XXIII, esa sabiduría de Pablo VI, esa sonrisa de Juan Pablo I, esa firmeza unida a ese diálogo con todo el mundo de Juan Pablo II, esa finura del maestro Benedicto XVI unida a su gran bondad, esa disponibilidad y ese carisma para llegar a todos los alejados del Papa Francisco, pues cada uno con sus matices, la caridad y la verdad. Ciertamente en Juan Bautista se destaca esa fortaleza, ese fuego del Espíritu que le hace ser fiel, que le hace proclamar la verdad. Tenía el fuego del Espíritu, el fuego que movió a Elías es el fuego que le mueve a Juan, y por eso el Señor los relaciona
y dice eso, Juan es Elías que debe venir, no porque sean el mismo personaje, ni mucho menos. Elías fue el que fue, Juan el que fue, pero tienen un espíritu semejante. Y en ambos aparece esa imagen del fuego. El fuego, del que hablamos hace ya algunas catequesis, pero que aquí el catecismo nos sugiere en el número marginal 696 que lo repasemos. Esto siempre es bueno, las cosas se nos van quedando pues cuando las volvemos a ver. Por eso, aunque sea un poquito largo, yo no vale la pena, porque es muy bonito ese símbolo del fuego, que releamos este número que ya explicamos hace algunos días, el 696, Cris. El fuego. Mientras que el agua significa el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrasada como antorcha, con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del Monte Carmelo, figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Espíritu del cual Jesús dirá: «He venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese encendido». En forma de lenguas, como de fuego, se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. No extingáis el Espíritu. Pues como veis, este símbolo del fuego atraviesa toda la historia de la salvación y está muy presente también en la vida de la Iglesia. De hecho, esta última frase cita aquí el catecismo a pie de página a San Juan de la Cruz: llama de amor viva, llama de amor viva. Por eso dice que la tradición espiritual conserva este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa como esa llama que va purificando, que va encendiendo. Y es también una de las formas en que Jesús expresa su misión. He venido a traer fuego a la tierra. El fuego del amor de Dios, el fuego que está en ese horno infinito de amor que es la Santísima Trinidad, nos llega a través de Jesucristo, que digamos ha puesto aquí una central nuclear, entonces hay que dejarse irradiar. Esa radiación sí que es buena, la radiación del Espíritu Santo. ¿Y dónde está esa central? Está en el corazón de Cristo, que está ardiendo. ¿Recordáis cuando aparece Jesús resucitado en la orilla del lago de Tiberíades y ahí había un desayunito, había hecho el Señor de cocinero, había unas brasas encendidas y pan y pescado? Bueno, esas brasas eran como un símbolo de ese corazón que se le manifiesta ardiendo a Santa Margarita María de Alacoque en Pere-Lemonial. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada, hasta consumirse en amor por ellos. Es el fuego del amor de Dios que se manifiesta humanamente en Cristo. Por eso, si San Juan dice el Verbo se hizo carne, podríamos también decir y el amor de Dios se hizo corazón de carne en Jesucristo. Corazón de Jesús es el amor de Dios en el hombre Cristo Jesús. Bien, pues en él, en esa humanidad de Cristo, está esa plenitud del fuego del amor de Dios. Pero ese Espíritu Santo que mueve a Jesucristo ha movido a María desde su concepción, la Inmaculada, llena del Espíritu Santo, llena de la gracia de Dios. Por eso San Maximiliano María Kolbe decía, había una analogía, una distancia obviamente, entre lo que es la encarnación, en la cual la persona divina del Verbo mueve, es el yo, es el sujeto de la humanidad de Jesucristo. Bueno, pues análogamente, salvando las infinitas distancias, la persona divina tercera del Espíritu Santo mueve a la persona humana de María. Claro, la diferencia es que María sí es persona humana, tiene un yo humano. Jesucristo no es persona humana, es persona divina. Pero hay la analogía de que la persona de María se deja mover por el Espíritu Santo. Jesucristo, María, los grandes santos y profetas, Juan Bautista y nosotros, pues estamos llamados también a dejarnos mover por ese fuego del Espíritu Santo. Y por eso en Pentecostés aparece ese símbolo de las llamas de fuego. Bueno, pues recordemos que en la Iglesia hay un Pentecostés permanente. Cuando tú te bautizas, cuando te confirmas, muy especialmente. Y un poco en general en todos los sacramentos. Por eso se imponen las manos sobre el pan y el vino. Cuando llega el momento de la consagración, porque es el Espíritu Santo quien va a hacer esa transformación. Por eso se imponen las manos sobre el penitente que se va a confesar, porque es el Espíritu Santo el que con su fuego va a quemar esos pecados
y no va a quedar ni resto. Y así en todos los sacramentos. Por supuesto, en la ordenación sacerdotal y episcopal. Es el Espíritu Santo el que transmite esa identificación con Cristo cabeza para poder actuar en su nombre y en su persona. In persona Christi se dice. No soy yo quien consagra, no soy yo quien perdona. Yo te perdono, yo te absolvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay algo en mi persona que ha quedado configurado con Cristo, sacerdote cabeza de la Iglesia. En fin, maravillas que el Señor hace, y esto se nos comunica en el Espíritu Santo, como se le comunicó a Juan el Bautista, el mayor de los nacidos de mujer. Y de hecho el siguiente número, 719, va a hacer una síntesis de frases sobre este gran hombre de Dios, sobre Juan el Bautista, de expresiones que aparecen en la Sagrada Escritura. Vamos a leer este número 719. Juan es más que un profeta. En él, el Espíritu Santo consuma el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Anuncia la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del Consolador que llega. Como lo hará el Espíritu de verdad, vino como testigo para dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y el ansia de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Bueno, pues un número precioso, porque qué duda cabe que todas las frases de la Escritura y todas estas que hemos leído pues son verdaderamente preciosas. Juan es más que un profeta. Esto lo dice Jesús. Pensemos que en bastantes ocasiones el Señor, que cuando tiene que regañar, entre comillas, regaña, sea a los apóstoles, sea a los fariseos, sea a quien sea, pero también alaba. A veces nosotros solo nos gusta lo negativo, regañar, y se nos olvida que primero hay que también ver lo positivo. Fijémonos, por ejemplo, cuando Jesús en la última cena les dice a los apóstoles: vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Bueno, sí, pues a las 2 horas van a salir todos corriendo. Uno ya le estaba traicionando, Judas, Pedro lo iba a negar varias veces y los demás iban a huir. Al final aparecerá Juan ahí, en el pie de la cruz, pero nada, le abandonaron. Y sin embargo el Señor no les está diciendo: ¡hala, traidores, me vais a abandonar todos ahí!, que me parece mentira. No, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Muchas veces nos gusta eso, resaltar lo negativo, y no hacemos como el Señor, que primero ve lo positivo para también, evidentemente, irnos elevando desde ahí. Pues bien, Jesús con frecuencia hace alabanzas distintos personajes. Por ejemplo, recordad cuando aquel centurión: no hace falta que vengas a mi casa, con que digas una palabra, mi criado quedará sano. Y Jesús dice: no he encontrado en nadie tanta fe. En bastantes ocasiones el Señor se admira de la fe de una persona, da esas alabanzas a distintos personajes y desde luego muy especialmente a Juan. Juan es más que un profeta. En él el Espíritu Santo consumó ese hablar por los profetas. Termina el ciclo de los grandes profetas, ese ciclo que inauguró de una manera muy especial el gran profeta Elías. Dice que ya llega el Consolador que había anunciado otro profeta, Isaías. Nos dirá otro Juan Evangelista, en su maravilloso prólogo del 4º Evangelio, que vino como testigo para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, no se hacía dueño del Evangelio, no decía yo soy el Mesías, que va. Esto es muy importante. El sacerdote, el apóstol, el catequista, el profesor, no va a presentarse a sí mismo, no va a contar sus ideas, va a dar testimonio de otro. Por eso, aunque no lo lleguemos a vivir, que nunca llegamos a vivir del todo el Evangelio, yo no me estoy poniendo a mí como mi modelo, seguidme a mí, no, seguir a Cristo, al que yo intento seguir, como puedo, pero que no mi limitación no me impida dar testimonio del que sí, que es el modelo para todos. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Él no era la luz. Y el Espíritu Santo colma todo ese tiempo de espera, esas indagaciones de los profetas, eso que llama San Pedro, luego le leeremos el texto, la ansiedad de los ángeles. Llega el momento, tras todos los siglos, ese momento en el que Juan está preparando al pueblo, está bautizando en el Jordán y siente una iluminación que le dice: aquel
sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces de repente ve frente a él a su primo y le dice el Señor internamente, ese es. Y por eso yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el que puede quitar del mundo el pecado. Porque tiene el fuego del Espíritu Santo que va a quemar todos nuestros pecados. Ese es el profeta, ese es el testigo, el que anuncia a Jesucristo. Ven, ven Espíritu Santo. Necesitamos ese fuego del Espíritu, necesitamos también en nuestra vida que ese Espíritu queme todo lo que hay negativo en nosotros. Ven, ven Señor, que tu Espíritu abrase todo mi ser. Vamos a pedírselo en esta mañana, vamos a pedirle que realmente también a nosotros ese Espíritu que movió a Juan Bautista mueva nuestro corazón y quite el pecado de nuestro mundo, de nuestro corazón. Mi Señor, reconociendo mis culpas, con la fe puesta en su amor, que tú me das como a mí. Que tu Espíritu, Señor,
El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Transforma mi vida entera, como transformó la de Juan el Bautista. Vamos a leer ahora las citas bíblicas que nos pone este número 719 del Catecismo. Juan es más que un profeta, en él el Espíritu Santo consuma el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Bien, pues con estas enseñanzas de Catecismo nos va indicando algunos textos. Nos indica Mateo 11, del 13 al 14, vamos a leer. Dice Jesús: porque todos los profetas y la ley cumplieron su misión profética hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, este es Elías, el que tenía que venir. Estaba en la tradición de Israel que Elías volvería, pero Jesús dice, bueno, no es que vuelva el mismo Elías, sino que Juan el Bautista tiene ese mismo espíritu de Elías y culmina toda esa serie, porque todos los profetas y la ley cumplieron su misión profética hasta Juan. Es decir, realmente todo lo anterior a Cristo lo que hace es preparar su venida. Como es que, claro, menudo acontecimiento que Dios entre en la historia, que el Logos se haga carne. Eso había que prepararlo, había que preparar ese pueblo, esas instituciones, todas esas líneas proféticas iban anunciando y preparando el contexto para acoger al Mesías, al Verbo hecho carne. Todos los profetas y la ley cumplieron su misión y llega ese último gran profeta que es Juan. También dice Juan Bautista en Juan 1:23, yo soy la voz del que clama en el desierto, trazar recto el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y un tema precioso que San Agustín comentó bellísimamente de la diferencia entre la voz y la palabra. Yo os transmito una palabra, ahora estoy hablando de la escritura, del catecismo, eso es lo importante. Que luego lo haga con una voz mejor o peor, bueno, la voz pasa. Lo que queda en tu mente, ¿qué es? La idea. Lo que queda en ti es la enseñanza. Tú aprendiste esto de aquellos catequistas, de tus padres, de aquellos profesores. Bueno, pues lo de menos es con qué voz te lo dijeron. Lo importante es lo que ha quedado en tu alma. Bien, pues Juan Bautista tiene esa conciencia. Yo soy la voz que prepara el camino a la palabra. Lo importante es que acojáis la palabra. Yo aquí solo dice que viene ya el Señor. Bueno, pues es muy importante esa actitud de humildad. Somos instrumentos, pues los padres de familia, los sacerdotes, los catequistas, los profesores. Yo no soy la verdad, yo os muestro el camino. Y eso es lo que hacía Juan Bautista y se siente también como continuador de otro profeta, de Isaías. Yo soy la voz que clama, preparad en el desierto el camino del Señor. Entonces, podemos ver Isaías 40, del 1 al 3, también nos cita aquí el catecismo. Isaías, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y proclamadle que se ha cumplido su servicio, que se ha pagado su deuda, que ha recibido de la mano de Yahvé el doble del castigo por todos sus pecados. Y llega al versículo 3. Una voz proclama, preparad en el desierto el camino de Yahvé, trazad en la estepa la calzada para nuestro Dios. Una voz proclama, preparad en el desierto el camino de Yahvé. Isaías capítulo 40. Pues bien, esa voz iba a ser la voz de Juan el Bautista. Preparad el camino del Señor. Él que iba a estar años en el desierto, en oración, en penitencia, pues fue ese último profeta que iba a preparar al pueblo de Dios a recibir al Mesías, a recibir a Jesucristo. Pero también en este número 719 se nos relaciona a Juan Bautista y al Espíritu Santo en cuanto ambos dan testimonio de Jesús, dan testimonio de Cristo. Y ahí podemos leer estos textos del Nuevo Testamento. La última cena, Juan 15, 26 a 27. ¿Qué dice Jesús? Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu, que se iba a comunicar de una manera más intensa,
partir de Pentecostés, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Entonces Jesús dice que el Espíritu Santo dará testimonio de Él, como lo dio Juan Bautista y como lo iban a dar los apóstoles. ¿Y esto cómo es? Bueno, pues nosotros lo damos externamente con nuestras palabras y ojalá también vida. Damos testimonio de Cristo, pero el que hace que el hombre acepte ese testimonio y que pueda creer en Jesucristo, pues no simplemente porque yo he hecho un discurso muy bueno, sino porque en su corazón el Espíritu Santo actúe. Entonces, uniendo la acción externa de la Iglesia y de cada uno de nosotros en nuestro apostolado, con la acción interna de la gracia de Dios, es decir, del Espíritu Santo que toca los corazones, es como las personas se convierten. No pensemos nunca, uno se va a convertir por mis maravillosos razonamientos. Yo tengo que intentarlo hacer lo mejor posible, sí, pero antes de eso tengo que rezar. Ven Espíritu Santo en mí y en esa persona. Antes de hablar a los hombres de Dios, hay que hablar a Dios de los hombres. El Espíritu Santo es el que da testimonio interior. Pues eso ha convertido millones de personas en la historia, no simplemente por explicar algo que humanamente es sorprendente, que Dios ha hecho hombre, que ha muerto en una cruz, que ha resucitado. Pues eso se cree porque el Espíritu Santo toca el corazón. Por eso dirá San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor, Jesús es Dios, sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio interior, así como nosotros debemos dar testimonio exterior. Por tanto, Jesús relaciona la acción del Espíritu Santo que da testimonio con lo que hizo Juan Bautista. Y también en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, de Jesús responde a unos que van a preguntarle, vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio en favor de la verdad. ¿Qué hace el apóstol? Dar testimonio. Cuando vas a un juicio, ¿usted fue testigo? Sí, yo fui testigo de esto. Bueno, pues eso, el apóstol no es el que inventa un discurso, es el que da testimonio de algo que ha experimentado de una manera o de otra. Y otra cita que aparece en este número 719 responde a una frase que puede resultar un poco extraña. Fijaos que nos ha dicho el catecismo. Con respecto a Juan, el Espíritu colma las indagaciones de los profetas y el ansia de los ángeles. Las indagaciones de los profetas, está claro, pues todas esas profecías, pero dice también el ansia de los ángeles. ¿Qué es esto de la ansia de los ángeles? Entonces nos cita aquí el catecismo la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Pues vamos a ver qué es esto. Dice San Pedro, acerca de esta salvación, la salvación que ha venido por Jesucristo, indagaron y escudriñaron los profetas que predicaron la gracia a vosotros destinada. Ellos investigaban a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos y que testificaba de antemano los padecimientos reservados a Cristo y las glorias que los seguirían. O sea, en este versículo 11, San Pedro ha dicho como todos los profetas pues habían anunciado esa venida del Mesías, incluso sus sufrimientos, su pasión. Pero dice en el versículo 12, y les fue revelado que no a sí mismos, sino a vosotros, a los cristianos de ese momento, servían con este mensaje que ahora os anuncian los que os evangelizan por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Mensaje que hasta los ángeles se asoman deseosos de verlo. Una expresión curiosa. Entonces dice cómo el Espíritu Santo iluminó a aquellos profetas que anunciaron la venida del Mesías y que todo eso pues era para vosotros, para ese momento en que recibían los que se estaban convirtiendo al cristianismo, estaban recibiendo ese mensaje, un mensaje que os anuncian, los que os evangelizan por medio del Espíritu Santo enviado desde el cielo, lo que decíamos antes, los que se convertían porque el Espíritu Santo tocaba sus corazones. Y ese mensaje dice, los ángeles están deseosos de verlo y vivirlo. Ellos lo anunciaron también a los pastores en Belén, pero ahora le toca a los hombres el anunciarlo, el dar testimonio de él. Y es tan bello que los ángeles, dice, están ahí como curioseando, a ver qué maravilla es esta, ¿no? Este anuncio que están haciendo los hombres, los apóstoles, de la venida del Mesías, de ese cuyo nacimiento nosotros anunciamos en Belén. Bueno, es una manera
un tanto peculiar de hacer alusión a esa presencia de los ángeles, que por supuesto también están ahí en esa obra evangelizadora, y también debemos encomendarnos a ellos. Yo voy a contar a algún gran profesor católico que antes de entrar en una clase se encomendaba a los ángeles de los alumnos, para que los ángeles les ayudaran a estar atentos y a recibir la verdad y a recibir lo que en esa clase se iba a enseñar. Pues sí, y debemos encomendarnos a los ángeles. Voy a hablar con esta persona, que es una persona complicada, tenemos esta conversación, a lo mejor pues eso, para ver si se acerca a la fe, pues encomiéndate a su ángel, que sí, que el ángel es verdad, no es el que va a evangelizar directamente, el que tienes que hablar eres tú, pero el Señor le ha dado también cierta capacidad de inspirar, claro, igual que los ángeles buenos y los ángeles malos, igual que el demonio, ángel malo, puede tentar, pues también el ángel bueno puede tentar al bien, puede inspirar a cosas buenas, y así lo hace. Por eso están esas reglas de discernimiento de espíritus, por ejemplo las que aparecen en los ejercicios espirituales de San Ignacio, la acción del espíritu bueno y del espíritu malo. Bueno, pues esto es lo que nos ha dicho así en síntesis el Catecismo sobre esta acción del Espíritu Santo en Juan el Bautista. Pero también se nos ha citado en este número 719 ese momento tan importante de la acción del testimonio de Juan Bautista, que es precisamente el bautismo de Jesús. Y nos pone en el margen, Cristina, el número 536, así que vamos a leer este número que ya vimos, pero lo repasamos sobre cómo fue ese momento del bautismo de Cristo. Un segundito que lo estoy buscando. 536, sí. El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia. Es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre, que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre él. De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos, que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. Pues un número extenso que ya explicamos en su momento, por eso no vamos a insistir, pero donde está sintetizado ese misterio del bautismo de Cristo. Fijémonos simplemente ahora, porque repito, ya lo explicamos, en que lo que ahí fue, ese símbolo de esa paloma del Espíritu Santo que desciende sobre Cristo, es realidad en nuestro bautismo. En nuestro bautismo realmente el Espíritu Santo entra en nuestra alma, con él el Padre y el Hijo, la Santísima Trinidad mora en nuestra alma y quita todo pecado. Si el niño es pequeño, pues el pecado común que tenemos del pecado original, y si es adulto, pues todos los demás pecados de su vida. Y entonces, pues entramos en esa relación con Dios. El pecado ha sido ruptura con Dios y el bautismo, pues restaura esa relación, nos introduce en la Santísima Trinidad. Pues bien, Juan Bautista es testigo de esa escena, que es una teofanía. ¿Quién es ese Jesús? Ese hombre que está ahí como si fuera un pecador más en la fila. No. Es el Hijo. Este es mi Hijo, el amado, el predilecto. Sobre él desciende el Espíritu Santo, pero para comunicárnoslo a nosotros. Y eso será después. Lo va a ir comunicando lentamente, pero sobre todo va a ser tras la cruz. Se abre el costado de Cristo, creando la cabeza, entregó el Espíritu, y ese Espíritu se comunica en plenitud a partir de Pentecostés. También el 719 nos había puesto al margen el número 2684, del cual solo las primeras líneas nos interesan ahora. Vamos a leer esa primera parte del 2684, que es de la parte de la oración, la parte cuarta del Catecismo, pero que vamos a leer ahora porque tiene que ver también con este tema. En la comunión de los santos se han desarrollado diversas espiritualidades a lo largo de la historia de la Iglesia. El carisma personal de un testigo del amor de Dios hacia los hombres puede transmitirse a fin de que sus discípulos participen de ese espíritu,
como aconteció con el espíritu de Elías a Eliseo y a Juan Bautista. Bien, pues ahí lo dejamos. Entonces la idea es esta, que Elías, el gran profeta Elías, de alguna manera transmitió su espíritu a Eliseo, su profeta sucesor, y ese espíritu va a mover también a Juan Bautista. Pues bien, en la historia de la Iglesia también hay diversos carismas. Entonces los jesuitas pues han recibido ese carisma que el Señor inspiró a San Ignacio de Loyola. Y los carmelitas, a Santa Teresa, San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera. Son esas familias dentro de la Iglesia que no son inventos humanos, son carismas del Espíritu Santo. Esto daría para mucho, pero ahora aquí simplemente lo mencionamos, lo menciona el Catecismo, pues ya que ha hecho alusión a cómo Juan Bautista vivía un poco esa continuación del espíritu de Elías. Bueno, pues ya seguiremos con toda esta preciosa enseñanza sobre el Espíritu Santo, sobre Juan Bautista, para luego enseguida dar el siguiente paso, que es el Espíritu Santo y la Virgen María. Pero lo dejamos aquí de momento, invocamos a esa paloma del Espíritu Santo que cada vez entre más en nuestra alma, y también es el momento para vuestras preguntas, para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. De fuego, ven y purifícame. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina? Sí, tenemos una llamada desde Ángeles, de Málaga, y bueno, pues quiere saber por qué a los santos de hoy en día, como por ejemplo el Padre Pío de Pietrelcina, los pastorcitos de Fátima, no se les considera profetas, si ellos también tuvieron pues experiencias con la Virgen. ¿Por qué no se les considera profetas? Sí, vamos a ver, qué entendemos por profetas. Para empezar, profeta es el que está el que hace una palabra de parte de otro, de Dios. No necesariamente tendemos a pensar que es el que anuncia el futuro, no. Dice una palabra de parte de Dios, que es verdad que muchas veces será el futuro, otras veces no. Eso para empezar, ¿no? Pero en segundo lugar, Cristo es sacerdote, profeta y rey. Bueno, pues todo cristiano es sacerdote, profeta y rey. Por tanto, claro que los santos son también profetas. Lo que pasa es que luego hay, digamos, cada uno tiene un carisma más especial. Entonces ha habido santos a los que especialmente Dios les ha iluminado algunos más ese aspecto profético, ese de hablar en nombre de Dios, ese predicar, ese dar una palabra de parte del Señor, y a veces también del futuro. Por ejemplo, San Juan Bosco tuvo distintos sueños proféticos, diversas profecías, y el Padre Pío, pues así creo también. Obviamente los niños de Fátima, bueno, pues lo que fue el mensaje de la Virgen, ¿no? Entonces no se excluye, que no se dice que no lo
lo sean. Lo que pasa es que, bueno, llamamos profetas específicamente a aquellos que anunciaron la venida de Cristo, pero todo cristiano, y por tanto, por antonomasia, todo santo es profeta, claro que sí. Y algunos en particular han tenido un especial carisma profético, como el Padre Pío, o como esos, claro que sí. Entonces el mero hecho de que el mensaje de Fátima esté reconocido por la Iglesia es una manera de reconocer el carisma profético que el Señor y que la Virgen dio a estos niños y particularmente, bueno, a los tres, ¿no? Pero particularmente a Lucía de Fátima, que siguió recibiendo. Luego, como sabemos, mensajes de la Virgen como en Pontevedra, ¿no? Los primeros sábados de mes, etcétera. Por tanto, sí que son profetas. También teníamos precisamente a propósito de lo que hemos hablado hoy, nos había escrito Miguel Ángel, dice que algunos así del mundo esotérico defienden la reencarnación, dicen que eso está en la Biblia, entonces ponen el ejemplo de que Juan era Elías, entonces viene a ser Elías reencarnado en Juan. Dice, hombre, pues vale, sí, por poder decir siempre podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero hombre, fíjense ustedes un poquito, ¿no? Está bastante claro que son dos personajes muy distintos. Que yo sepa, a Elías nadie le cortó la cabeza, ¿no? Y en cambio Juan Bautista, sí, una cosa es que Jesús diga que Juan tiene ese espíritu de Elías, vendrá con el espíritu de Elías, igual que decía yo antes, ¿no? Que un carmelita viene con el espíritu de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, otra cosa es que sea la misma persona. Cada uno es único e irrepetible. No nos creamos estas cosas que son patrañas, que no tienen en la Biblia, desde luego, ningún fundamento, porque siempre hay que ver todo en su contexto y en su conjunto, y en la Biblia parece clarísimo que cada vida es única e irrepetible. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Muy bien, pues lo dejamos aquí, y os recuerdo que esta noche tenemos un momento muy especial. Nos vamos a la Catedral de la Almudena, y pasadas las 8 conectaremos, porque a las 8:30 está anunciada esa vigilia de oración, esa vigilia juvenil, pero bueno, que va a todo el pueblo de Dios que quiera a la Catedral de la Almudena para prepararnos a la fiesta de la patrona. Y al hacerlo con la patrona de Madrid, pues evidentemente, la Virgen María es la misma en todas partes, pues nos encomendamos a ella en todos los lugares de España. Pedimos a la Virgen María que nos cuide, que nos una, se acerque a Jesucristo y que sea cauce también para recibir el Espíritu Santo, que ella quiere transmitirnos. Es medianera. El Espíritu Santo viene de su Hijo, pero María es medianera de todas las gracias, todos llamados a la conversión, a la santidad, como Albert Camus, del que luego, después de la vigilia, acabaremos de hablar en El hombre de Dios, ese proceso de su acercamiento a Dios, según se ha publicado años después de su muerte, y unas conversaciones que tuvo con un pastor protestante, pues de eso después de las 11. Pero antes, vigilia de la Almudena a partir de las 8:30 de la tarde. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.